pido disculpas, pero estamos un poco mal de tiempo y tenemos muchos ponentes. Le damos la palabra al señor Hossein El Ouarachi y que nos hablará un poquito cuál es el papel de las ONGs, de la sociedad civil en la lucha contra la discriminación y los delitos de odio. Ups, cuidado. Assalamu alaikum, que la paz sea con todos. Muy buenos días. Muchas gracias, Chantal, por la presentación. Muchas gracias a la FERI por su amable invitación y también agradezco a Ignacio su interesante intervención. Antes me avisó que a lo mejor no estaría de acuerdo con algo de lo que podía decir, pero en realidad lo comparto al 100% todo. Me alegro, lo que ha sorprendido nada es una realidad. Respecto a la sociedad civil, ¿cuántos minutos? Menos de 10. Voy a ser lo más escueto posible. Respecto a la sociedad civil y su papel en la lucha contra los delitos de odio, contra la discriminación, contra la segregación, es una lucha profunda, es una lucha imprescindible e insustituible. Es decir, nadie puede jugar el papel de la sociedad civil, ni siquiera los gobiernos, que deberían, pero los gobiernos muchas veces con su día a día y con los equilibrios de intereses, etcétera, no da lugar para escuchar a una voz, dos voces, etcétera, sino lo que realmente empuja, lo que hace mover a la sociedad desde abajo y que luego tiene influencia en los gobiernos y en los poderes públicos es la sociedad civil, justamente la sociedad civil. A mí me gustaría compartir 3 pequeñas definiciones de la sociedad civil para que nos demos cuenta a qué nos estamos refiriendo y luego vamos a ver algunas de las estrategias, o a lo mejor pasamos de esas estrategias porque a lo mejor van a dar miedo o porque en el contexto nuestro no hace falta llegar a tanto, y para luego algunos logros y finalmente un poco de la descripción de la realidad actual respecto de la sociedad civil y la islamofobia. La primera que creo que todos los europeos y a nivel de las ciencias sociales, me atrevo a decir todo el mundo, siempre se basa en los libros del gran filósofo y pensador alemán Julian Habermas. Ha desarrollado muy bien el tema de la sociedad civil, incluso un concepto suyo muy interesante, ojalá la mayoría de nuestros conciudadanos lo admitan, y es el concepto de la identidad nacional, en el sentido de que es una identidad constitucional, no una identidad étnica o religiosa o ideológica, sino sencillamente ese pacto constitucional, ese pacto social que une a los ciudadanos, que sea es nuestro referente como ciudadanos y que nos identifique. Habermas nos dice que la sociedad civil, la existencia de una sociedad civil diferenciada de la sociedad política, es decir, del poder político, del gobierno y de los partidos políticos, es un prerequisito para la democracia. Sin ella, sencillamente, no hay Estado legítimo. Sin la sociedad civil no hay Estado legítimo. Dicho de otra manera, si el Estado ignora el llamado tercer sector, la sociedad civil, sencillamente, con el tiempo, puede arrasar incluso con la propia legitimidad, aunque sea formalmente un Estado o un gobierno democrático. Por lo tanto, la legitimidad reside siempre en los ciudadanos, y quien representa de una manera, al igual que el poder representa el poder democrático, el gobierno lo representa a nivel político, la sociedad civil lo representa también a este pueblo, y su voz también debe de ser escuchada. Y por eso justamente los estados o los gobiernos donde más democracia, donde más calidad democrática hay, es donde más se escucha a la sociedad civil y donde se implica a la sociedad civil. A este respecto, es una pena que se hayan aprobado en los últimos meses o en los últimos 2 años algunas iniciativas o algunas normas sin consultar a las partes con las que tienen que ver esas normas. Y me estoy refiriendo al Pacto Nacional contra la Radicalización Violenta y al pacto llamado antiyihadista entre los 2 principales partidos. Es decir, son pactos, son normas que procuran, digamos, proteger la ciudadanía, proteger la seguridad, está muy bien, pero sencillamente se hacen a las espaldas de las comunidades con las que tiene mucho que ver o en las que se está pensando. Por lo tanto, ese es un déficit de fondo en la calidad democrática de nuestro país.
Luego, Enrique Brito Velázquez nos dice que la sociedad civil es el conjunto de ciudadanos organizados como tales para actuar en el campo de lo público en busca del bien común, sin ánimo de lucro personal ni buscar el poder político o la adhesión a un partido determinado. Esto nos da también una perspectiva muy importante a la hora de hablar de la sociedad civil y preguntarnos, como españoles en general, aunque en realidad como país y como sociedad tenemos una sociedad civil muy rica, algunas zonas son de las más ricas a nivel de sociedad civil en toda Europa, me estoy refiriendo por ejemplo a Cataluña y luego también Madrid, en donde hay una riquísima sociedad civil de toda índole y de todos los intereses, desde el medio ambiente y los derechos de los animales hasta derechos políticos, soberanistas, etc. Y entre ambos arcos, infinidad de iniciativas y de gente organizada para defender de forma democrática los derechos que se estiman que, digamos, el país aún no responde ni garantiza, o sencillamente lo que garantiza para que no se echen a perder. Y también otro, Alexis de Tocqueville, evidentemente es el gran intelectual y pensador de la sociedad civil, introduce un aspecto en el cual la FERI puede formar parte de esta sociedad civil. Un servidor tiene una opinión de que, bueno, la sociedad civil podría tocar temas como la religión, como el mercado, etc., pero siempre hay que guardar cierta distancia. Pero en este caso incluso Alexis de Tocqueville nos dice que la sociedad civil y la democracia, cualquier tipo de organización social, sea política o incluso, de aquí entraría la FERI, sea política, social, comunitaria, religiosa o incluso artística o deportiva. Es decir, incluso una organización o un conjunto de organizaciones religiosas podrían formar parte de la sociedad civil, según nos dice este intelectual. Y dice además, resulta favorable para la democracia en tanto que constituye una especie de escuela para la participación, así como un dique que impide que el Estado invada los espacios sociales. Los Estados, sean cuales fueran, siempre tienden a invadir los espacios tanto sociales como comunitarios y también incluso individuales. Las leyes antiterroristas de la última década y media lo reflejan perfectamente, de cómo la privacidad y la intimidad de las personas, que es un derecho fundamental, empieza a ser invadido de forma masiva y sistemática. La sociedad civil, una de sus estrategias más importantes a la hora de lograr sus objetivos, evidentemente es la unión. Unir las fuerzas independientemente de la ideología, del pensamiento que se tenga. Cuando una causa pues es justa, se ha de englobar el máximo posible de organizaciones, de asociaciones, de colectivos para que tenga éxito. La otra evidentemente es la resistencia civil y, como no, el estado extremo, en situación donde no haya diálogo, donde no haya ninguna manera, pues está la desobediencia civil. ¿Qué ha logrado la sociedad civil a la hora de luchar contra los delitos de odio? Yo creo que tenemos unos ejemplos espectaculares del siglo XX, de esa sociedad civil basada en el pacifismo, basada en la lucha no violenta. Y como no, cuando hablamos de los delitos de odio y hablamos de la discriminación, inmediatamente se nos viene a la cabeza la lucha contra la segregación entre blancos y negros en Estados Unidos. Todo el mundo conoce a Martin Luther King, a Malcolm X, etc. Todos estos fueron perfectos representantes de esa lucha civil, de esa lucha de la sociedad civil, donde los ciudadanos han unido fuerzas para mover toda la sociedad de la conciencia de Norteamérica para que reconozcan luego que los negros tienen los mismos derechos que los blancos. Y una lucha similar también fue la lucha de la sociedad civil contra el apartheid. Si se acuerdan ustedes, el apartheid, el régimen racista de Sudáfrica, era reconocido prácticamente por todos los países del mundo, y fueron los ciudadanos, la sociedad civil organizada, la que obligó a sus respectivos países y gobiernos poco a poco a romper con el gobierno racista del apartheid hasta acabar con él prácticamente en 1990 y con la liberación del gran líder sudafricano que fue Nelson Mandela. Y también otras campañas muy útiles que están haciendo muchísimo daño a otro régimen del apartheid es BDS, por ejemplo, boicot, desinversiones y sanciones a Israel, que es una campaña internacional de la sociedad civil para obligar a Israel a reconocer los derechos de los palestinos y respetar el derecho internacional, y que esta campaña está haciendo daño a los intereses israelíes sionistas, y de hecho tanto que
la campaña BDS la tachan de antisemita, no tiene nada de antisemita, sencillamente es igual que la lucha contra el apartheid sudafricano. De hecho, está inspirada en el ejemplo de Sudáfrica. También otra iniciativa contra el apartheid y el racismo israelí respecto a los palestinos es la iniciativa de la sociedad civil conocida como Russell Tribunal for Palestine, el Tribunal Russell para Palestina, en donde se juzgan diferentes crímenes, pero de forma civil y de la sociedad civil, porque sencillamente de momento ni el gobierno palestino, ni la Autoridad Nacional Palestina tiene la voluntad ni poder, ni ninguna parte quiere llevar a Israel al Tribunal Penal Internacional, aunque Israel no lo reconozca. Y la realidad nuestra actual respecto a la sociedad civil y los esfuerzos por acabar con la islamofobia, hemos tenido aquí perfectamente un ejemplo del movimiento contra la islamofobia, la plataforma contra la islamofobia, que consiste aquí en Valencia. Están emergiendo algunos colectivos y algunos movimientos por Barcelona, por Madrid, etc., lo cual es interesante. También hay mayor conciencia, pero sin embargo, como bien decía antes, y por eso digo también que estoy de acuerdo con Ignacio, se escucha mucha queja, mucho ruido, pero en la realidad pocas nueces. Es decir, nos quejamos mucho, pero tomar iniciativas serias, constructivas, organizadas, nos cuesta mucho, y más a la ciudad en general y a los musulmanes en particular. Y me refiero sencillamente a no tenemos aún instituciones bien financiadas que estén todo el tiempo, digamos, dedicadas al tema y que busquen y que tengamos despachos de abogados donde puedan, digamos, moverse de forma inmediata, como lo es el ejemplo de CAIR en Estados Unidos. Eso no nos falta financiación y, como no, aún es evidente que los musulmanes de España y de Europa de momento son de mayoría de origen extranjero. Muchos de ellos provienen de países donde no existe la cultura de la ciudadanía, por tanto cuesta incluso cambiar mentalidades para que la gente sepa y sea consciente de que es ciudadana, y ciudadano significa formar parte de la ciudad, y que respecto, en base a esa conciencia ciudadana, cualquier acto de vandalismo, de intolerancia, de discriminación, sea contra los musulmanes o no musulmanes, quiere decir que es un atentado contra toda la ciudad, contra toda la ciudadanía, y hay que moverse. Y esta cultura requiere de tiempo para que las nuevas generaciones, en lugar de heredar esa cultura pasiva, sumisa, de la que provienen a lo mejor sus progenitores y sus ascendentes, pues que sea todo lo contrario, que empecemos a empezar a pensar de forma ciudadana, de forma comprometida, para que haya ese cambio que puede llevar incluso a reavivar, a incorporar más fuerzas sociales, más fuerza ciudadana a las fuerzas ya existentes, y poder promover iniciativas que puedan a corto, medio y largo plazo acabar con todo tipo de intolerancia, y que sea y conservemos el estado actual, porque cuando hace Ignacio esa comparación con el resto de Europa, que es interesante, no se puede, igual, si se daña a una persona es como si se dañara a 1000, pero también es verdad que en nuestro país, en España, los movimientos radicales de extrema derecha o de extrema izquierda están mal vistos ya de forma cultural. El ser español, la cultura española no permite, no tolera o no entiende, no comprende los movimientos extremistas. Por lo tanto, hay que preservar esa misma cultura de moderación y afianzarla incluso todavía más, y aquí los musulmanes tienen mucho que hacer. Y muchas gracias.